Nuevamente me es un privilegio estar con ustedes para poder compartirles un mensaje que se llama Cómo leer la Biblia o Cómo debemos leer la Biblia. Para leer la Biblia, primeramente tenemos que tener un deseo de querer conocer más a Dios a través de su palabra. O como se dice en otras palabras, tenemos que tener un hambre por Dios. Es como cuando usted va a comer una comida. Si a usted la comida le gusta, usted va a comer y va a comer bastante. Pero si usted va a comer, pero no le gusta mucho la comida, usted no va a comer mucho. Va a comer un poco y después va a dejar. Es por esa razón que para leer la Biblia y poder captar, y además de eso, que Dios nos hable a través de su palabra, es necesario querer conocer más a Dios. Tenemos que anhelarlo, tenemos que ansiar conocer más a Dios. Es como un catador de vinos. Este es un ejemplo. Es como los catadores de vinos son personas que prueban los vinos. Ellos no toman el vino como las personas normales que van y toman algo. No, ellos toman el vino de una manera muy diferente. Primero ellos ven la botella del vino, ven el color del vino. Después ven la textura del vino. Después que han visto la botella un poco, abren el vino. Después que abren el vino, huelen el vino. Todavía no se sirven en el vaso. Huelen el olor, sienten la fragancia. Y así poco a poco se van familiarizando con el vino. Después se sirven un poquito, no mucho, solo un poquito. Y después que se sirven un poquito, ellos ven la textura del vino. Si es muy aguado, si es un poco espeso. Después ven el color del vino. Después huelen el olor del vino. ¿Qué olor tiene ese vino? Después prueban un poquito, solo un poquito. Y después que lo prueban, con su boca saborean el vino, saborean la textura, el sabor, si es muy dulce, si no es muy dulce, ese tipo de cosas. Así son los catadores de vino. Después toman otro poquito más y así van tomando poco a poco y van saboreando el vino. Ellos no toman el vino o algo como las personas normales. Ellos saborean la textura, el color, el sabor, el olor y se familiarizan mucho qué tipo de vino es, de qué año, de qué país, cuánto tiempo estuvo guardado ese vino para que tenga ese sabor, esa textura y todas esas cosas. Asimismo, nosotros debemos leer la Biblia. Ahora, ¿por qué yo he puesto este ejemplo? Porque esto es algo que el Espíritu Santo me dijo, me habló para ponerlo como ejemplo. Muchas veces leemos la Biblia sin querer leer la Biblia. Entiendo que muchas veces tenemos que esforzarnos por leer la Biblia. Pero lo más correcto debería de ser que busquemos un espacio tranquilo,
un lugar donde se sienta mucha paz, mucha tranquilidad. Si usted vive en un lugar donde hay mucho ruido, puede leer la Biblia en la noche o en la madrugada o en la mañana cuando está amaneciendo. Es más tranquilo casi siempre. Buscar un lugar muy tranquilo donde no haya mucho ruido y usted empiece a leer la Biblia poco a poco. No la lea por leer, lea paso a paso. Usted va leyendo, fíjese donde hay una coma, medite por qué está esa coma. Después, donde hay un punto aparte, medite por qué está ese punto aparte, por qué está separado. Muchas veces nosotros podemos leer la Biblia solo por cumplir. Otras veces leemos la Biblia para tener conocimiento. Pero no debe ser así, ni por leer, ni únicamente por tener conocimiento, lo cual nos ayuda mucho, sino que debemos leer la Biblia con la intención y con el querer nuestro de querer conocer a Dios. Porque la Biblia habla de Dios. La Biblia no habla de una iglesia pentecostal o de una iglesia con cierto nombre. No, hermanos. La Biblia no habla de cosas que posiblemente humanamente las podemos entender. Si leemos la Biblia con una mente, por decirlo así, ya focalizada en algo o con una mente cuadrada, no vamos a poder discernir lo que Dios nos quiere hablar. Es por esa razón que alguien predica o enseña algo de la Biblia, de cierto texto, y usted puede leer el mismo texto, y si usted no tiene un corazón libre, abierto y dispuesto para aprender, usted no va a aprender lo que Dios le quiere hablar a usted a través de ese texto. Usted lo va a entender exactamente como alguien le enseñó o lo predicó. Y ese no es el deseo ni la intención de Dios. Porque sí, Dios puede usar un maestro o un pastor para enseñarle un texto bíblico y puede venir de Dios. Como también puede ser que no venga de Dios ese conocimiento que tiene esta persona de este texto bíblico. Pero vamos a suponer que ese conocimiento viene de Dios y usted lee lo mismo, pero como usted no está dispuesto para aprender algo nuevo, que Dios le quiere hablar algo diferente a usted, usted va a leer la Biblia y va a entender como le enseñaron, lo cual no está mal, pero eso es algo que Dios le reveló a este hombre de Dios, a este maestro o pastor, para que le enseñe a usted. Pero Dios le quiere hablar a usted también algo individualmente. Así como este hombre de Dios tiene el Espíritu Santo y Dios le reveló para que enseñe algo, así también usted tiene el Espíritu Santo y Dios le quiere hablar algo y le quiere revelar algo individualmente. Hay enseñanzas que se han enseñado por años. Y muchos de nosotros leemos los mismos textos y la misma Biblia. Y son enseñanzas no correctas, pero como no nos vamos con un corazón dispuesto para aprender, sino leemos la Biblia o esos textos con una mente no dispuesta para aprender, sino únicamente para seguir la línea que nos enseñaron. Y muchas de esas enseñanzas han sido buenas, pero otras enseñanzas que en el pueblo cristiano hay y existen no son buenas. Pero
las personas no aprenden, aunque leen esos textos bíblicos y el Espíritu Santo no les enseña, porque no están dispuestos para aprender. Pero usted tiene el Espíritu Santo. Tiene que irse con una mente dispuesta a aprender. ¿Qué es lo que Dios le quiere enseñar a usted individualmente? Dios con el mismo texto le puede hablar al pastor para que le hable a usted. Pero Dios con el mismo texto también le puede hablar algo a usted muy diferente. Y los dos mensajes ser de Dios y las dos enseñanzas ser de Dios, lo que Dios le ha enseñado a usted y al pastor. Y así vamos creciendo, hermanos. Ahora, si alguien me enseñó algo de la Biblia, de un texto bíblico, y no venía de Dios, y yo, como tengo una mente dispuesta, un corazón limpio y dispuesto, Dios me va a enseñar lo que es verdadero. Pero si no, no, hermanos. Y ese es un gran problema en nosotros. Leemos la Biblia de una perspectiva como nos han enseñado. Y no debe ser así. Debemos de ir liberados de todo pensamiento, libres en nuestra mente, en nuestro corazón, aún de falta de perdón, de ira o de enojo, porque si tenemos rencor, ira, enojo, resentimiento o falta de perdón, tampoco Dios nos va a poder hablar. No es que Dios no nos quiere hablar. Dios por su Espíritu Santo nos quiere hablar. Pero si no estamos liberados en nuestra mente, estamos con preocupaciones. Si no estamos liberados en nuestro corazón, no vamos a aprender algo, porque vamos a estar con preocupaciones, o el Espíritu Santo no nos va a enseñar algo porque estamos contaminados. La ira, el rencor, el enojo, la falta de perdón son contaminaciones internas. Entonces, lo único que nos quedaría si estamos así es leer y continuar en la enseñanza que hemos aprendido. Ahora, la pregunta sería, ¿esa enseñanza era de Dios? Y la segunda pregunta, si Dios me habló por alguien ese texto bíblico, ¿cómo Dios me va a hablar a mí algo nuevo? ¿Cómo Dios me va a decir a mí algo nuevo si no estoy limpio en mi corazón y en mi mente? Hermanos en la fe, Dios nos quiere hablar a través de su palabra, pero tenemos que ir con hambre, dispuestos para aprender la palabra de Dios. No solo para tener conocimiento, hermanos, sino para que Dios por su Espíritu Santo nos revele, nos hable lo que nos quiere hablar a cada uno individualmente. Si no tenemos ese deseo, ese hambre por su palabra, ¿cómo Dios nos va a hablar? Quiero leerles un texto bíblico en el libro de Josué, capítulo 1, versículo 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Qué le dijo Dios a Josué? Que medite en la palabra de Dios de día y de noche. Meditar en la palabra de Dios no es únicamente pensar en un texto bíblico. Meditar es en el corazón, hermanos. Cuando meditamos la palabra de Dios, esa palabra cobra vida en nuestro interior y se hace
vida en nosotros, se hace parte de nosotros. Cuando deseamos conocer a Dios, cuando la meditamos, cuando estamos en un lugar tranquilo, concentrados en la palabra de Dios, es allí cuando vamos a poder conocer la voluntad de Dios y vamos a saber lo que Dios nos está hablando por lo que estamos leyendo, porque tenemos ese deseo interior y porque no la leemos, recuerde, únicamente por cumplir o por tener conocimiento, sino que queremos practicarla. Otro punto es que cuando leemos la Biblia y en nuestro interior no está el deseo de querer practicar esa palabra, digamos, yo leo la Biblia, me toca leer la Biblia, pero en mi interior no está el deseo yo querer practicar, guardar esa palabra, eso no va a entrar adentro de mí. Porque la palabra de Dios va a entrar adentro de mí cuando yo genuinamente la quiero guardar, cuando yo quiero conocer más a Dios, y Dios conoce por el Espíritu Santo. Cuando usted lee la Biblia y la lee porque quiere guardarla, quiere practicarla, usted dice, lo que yo leo, voy a practicarlo, voy a guardarlo. Allí también el Espíritu Santo le va a hablar. Pero cuando usted dice, ya me toca leer la Biblia, voy a leerla, y en su interior no está el deseo de querer guardarla, se va a ir rápido eso. El secreto de leer la Biblia, cuando leemos la Biblia, está en leerla y guardarla en el corazón. No en la mente, es en el corazón. Si la palabra de Dios que leemos llega a entrar a nuestro corazón, nos va a cambiar la vida. Si la palabra de Dios llega a entrar a nuestro corazón, por lo menos un poco, vamos a cambiar. La Biblia dice, cuando Jesús contó la parábola del sembrador, en una parte dice que Satanás robó la palabra del corazón de una persona. Del corazón, no de la mente, del corazón. Porque es lo que está en nuestro corazón, lo que usted es y lo que yo soy. Si tenemos la palabra de Dios en nuestro corazón, eso va a florecer exteriormente. Si la tenemos en nuestra mente, no. Si tenemos la palabra de Dios en nuestro corazón, nos va a cambiar la vida. Es necesario no leer la Biblia por leerla, hermanos. Es necesario leer la Biblia, tomar la Biblia, sabiendo que es la palabra de Dios. No es cualquier palabra. Es Dios mismo que ha dejado su palabra. Es Dios, por su Espíritu Santo, que a través de los profetas nos habla. No es un libro cualquiera, es Dios hablando por su palabra. Si supiéramos la importancia de la Biblia, yo le aseguro que no leeríamos la Biblia como cualquier libro. Hay poder en la palabra de Dios, pero hay poder en la palabra de Dios cuando vamos a la palabra de Dios con el deseo
y con la intención de guardarla. Si usted lee la Biblia con la intención de guardarla, yo le aseguro que el Espíritu Santo le va a tocar. Si usted lee la Biblia con la intención de conocer a Dios, yo le aseguro que Dios por su Espíritu Santo le va a hablar. Pero si usted se acerca a Dios y quiere leer la Biblia solo para tener conocimiento, mañana tengo que predicar, voy a leer esto, me toca mi horario de leer la Biblia, usted solo tendrá conocimiento. Vaya y acérquese a la palabra de Dios con el deseo de querer conocer a Dios, con el deseo y con la intención interna en su corazón, y dígase a usted mismo: yo voy a leer la Biblia para guardarla. Lo que yo lea, la voy a guardar. Vaya con esa intención y yo le aseguro que Dios por su Espíritu Santo le va a hablar. Sea como este hombre catador de vino, que no tomaría por tomar, sino que es cuidadoso, paso a paso. Y así usted va a poder conocer más a Dios y Dios le va a hablar por su Espíritu Santo. Si Dios por su Espíritu Santo no nos habla o no nos revela su palabra, yo le aseguro que usted solo va a tener conocimiento, pero no va a conocer a Dios y Dios no le va a hablar a usted. Una cosa es que yo lea la Biblia y tenga ese conocimiento, pero otra cosa es que Dios me hable por su palabra, por la Biblia, y Dios lo hace. Esa palabra que Dios usa para hablarnos solo sucede cuando el Espíritu Santo interviene. Y para eso nosotros tenemos que estar dispuestos. Tenemos que estar liberados en nuestra mente, en nuestro corazón, ir con un hambre, con un deseo de querer practicarla, de querer guardarla, de querer conocer más a Dios. Si hacemos eso, hermanos, yo le aseguro que usted va a conocer más a Dios a través de su palabra. Y también le aseguro que Dios por su Espíritu Santo le va a revelar. Y usted sabrá si lo que aprendió de otras personas viene de parte de Dios o de un entendimiento y enseñanzas humanas. Quiero leerles en el libro de Primera de Corintios, capítulo 2, versículo del 6 en adelante. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo del 6 en adelante. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Porque ellos solo tenían conocimiento. Dios no les reveló su palabra. Versículo 9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. ¿Cómo nos reveló Dios? Por su Espíritu. ¿Por qué dice que si los que crucificaron a Jesús hubieran tenido este conocimiento, esta sabiduría, nunca lo hubieran crucificado? ¿Por qué dice eso? Si Anás, Caifás tenían conocimiento de la palabra de Dios, sabían la ley de Dios, la conocían muy bien. ¿Por qué dice que no conocieron esta sabiduría? Porque ellos tenían solo un conocimiento de la letra. Ellos no tenían revelación de la palabra de Dios. Allí está la diferencia, hermanos. Y Pablo dice que el Espíritu Santo nos la tiene que revelar.
Si el Espíritu Santo no nos revela su palabra, vamos a ser como Anás o como Caifás o como los saduceos o fariseos del tiempo de Jesús. Solo vamos a tener conocimiento, pero Dios no nos va a revelar su palabra. Dice la palabra de Dios que no conocieron a Dios, aunque leyeron, aunque conocían la palabra de Dios, porque no les había revelado Dios. Jesús en un momento les dice a los fariseos, escudriñar las escrituras, porque a ustedes les parece que en ellas tienen la vida eterna, pero las escrituras hablan de mí. Ellos conocían toda la palabra de Dios. Habían aprendido, eran eruditos, pero no tenían revelación. Así como en el caso de Nicodemo, Jesús le dice, ¿eres maestro de la ley y no sabes esto? Era un maestro de la ley, pero no tenía revelación. Y en este tiempo muchas personas leen la Biblia y no tienen revelación. Otros enseñan a otras personas la Biblia sin revelación. Y las personas piensan que es así. Porque recuerde, las enseñanzas se han ido pasando de generación en generación y muchas enseñanzas han sido equivocadas y el pueblo piensa que es verdad. Pero ¿por qué Dios no les ha seguido enseñando? Porque el Espíritu Santo no les ha revelado individualmente. Leen el mismo texto, leen la misma escritura, el mismo texto, pero Dios no les habla algo nuevo, se quedan con lo que aprendieron. ¿Por qué será? Porque falta hambre, falta un deseo genuino, una búsqueda genuina para conocer más a Dios. Yo le animo en el nombre de Jesús que usted vaya con estas intenciones y yo le aseguro que usted va a conocer a Dios y Dios le va a revelar su palabra por su Espíritu Santo. Le invito a orar. Señor Dios, gracias por tu palabra. Señor, te ruego por los oyentes que tú les reveles y les hables a través de tu palabra. Sí, Señor, pero con la ayuda de tu Espíritu Santo. Como dice Pablo, que el Espíritu Santo nos las tiene que revelar por el Espíritu. Y el Espíritu Santo nos hará conocer la verdad a través de tu palabra. Gracias, Padre Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga mucho. Paz.